La puerta de cristal del café más exclusivo de Salamanca cedió bajo la presión de una mano delgada, marcada por el trabajo y las noches sin descanso. Vega Ruiz cruzó el umbral como quien atraviesa la frontera de un mundo ajeno, sintiendo cómo el aire acondicionado acariciaba su piel húmeda por el calor de agosto. Su vestido de algodón, sencillo y desgastado en los bordes, contrastaba brutalmente con los tapizados de terciopelo verde y las lámparas de araña que pendían del techo como joyas suspendidas en el tiempo. El aroma del café torrado a la manera tradicional castellana se mezclaba con notas de chocolate espeso y churros recién sumergidos en aceite caliente. Vega aspiró profundamente, permitiendo que aquel olor la transportara por un instante a mañanas más simples, cuando su abuela todavía podía caminar hasta la cocina y preparar el desayuno mientras cantaba coplas antiguas. Ahora, esas mañanas existían solo en los rincones de su memoria, guardadas como tesoros que el tiempo amenazaba con oxidar. Sus ojos recorrieron el local con una mezcla de fascinación y desconcierto. Las mesas de mármol blanco, los camareros de uniforme impecable, los clientes que conversaban en voz baja mientras consultaban sus teléfonos de última generación. Todo aquello pertenecía a una realidad paralela, una dimensión donde las facturas no se acumulaban sobre la mesa de la cocina y las noches no se pasaban fregando suelos de oficinas vacías. Entonces lo vio. En la mesa del rincón, junto a un ventanal que enmarcaba la Plaza Mayor como si fuera un cuadro renacentista, un hombre permanecía absolutamente inmóvil. Su traje gris oscuro, cortado con precisión milimétrica, se ajustaba a sus hombros anchos como una segunda piel. Tenía el cabello negro salpicado de algunas hebras plateadas en las sienes, y sus ojos del color del café sin azúcar estaban fijos en ella con una intensidad que la hizo tropezar mentalmente. Mateo Ibáñez no era un hombre que esperara. Había construido su vida entera sobre el principio de que el tiempo era el único recurso verdaderamente irrecuperable, y sin embargo, llevaba 40 minutos sentado en aquella mesa, rechazando 2 llamadas importantes y 3 mensajes urgentes. Todo porque una amiga en común le había asegurado que aquella mujer, esa desconocida de manos trabajadoras y mirada brillante, era exactamente lo que necesitaba. «Señorita Ruiz», pronunció su nombre como quien lee un contrato, con frialdad calculada y distancia profesional. «Tome asiento, por favor». Vega avanzó entre las mesas, consciente de cada mirada que se posaba sobre ella, de cada ceja que se arqueaba ante su presencia discordante. Se sentó frente a él, dejando su bolsa remendada sobre la silla contigua, y cruzó las manos sobre la mesa en un gesto que pretendía transmitir seguridad, pero que delataba su nerviosismo. «Señor Ibáñez», respondió manteniendo el tono formal. Su mensaje fue bastante críptico. Mencionó una propuesta de trabajo temporal, pero no especificó de qué tipo. Mateo la observó durante varios segundos sin hablar. Había algo en ella que no encajaba con sus expectativas. Había imaginado a alguien desesperada, con los hombros hundidos y la mirada vencida. Pero aquella mujer, pese a la evidente modestia de su atuendo, mantenía la barbilla alta y los ojos firmes. Había fuego allí, una llama que las circunstancias no habían logrado apagar. «Necesito que finja ser mi novia». Las palabras cayeron sobre la mesa como piedras arrojadas a un estanque en calma. Vega parpadeó una vez, 2 veces, procesando la información. «Disculpe». «Mi hermano menor se casa en 2 semanas», continuó Mateo, como si estuviera explicando una estrategia empresarial. «El evento reunirá a toda mi familia, socios comerciales y varios conocidos del círculo social. Mi última relación terminó hace 3 meses, y mi expareja estará presente en la celebración. Aparecer solo sería inconveniente». Vega sintió que una risa incrédula pugnaba por escapar de su garganta.
¿Inconveniente? Aquel hombre, con su reloj que probablemente costaba más que todo lo que ella había ganado en el último año, consideraba la soledad un simple inconveniente. Hay agencias para este tipo de cosas, señaló sorprendida por su propia audacia. Mujeres hermosas que se especializan en acompañar a hombres de negocios a eventos. Las conozco y las he descartado. Mateo inclinó levemente la cabeza como un científico observando un espécimen interesante. Necesito a alguien que no pertenezca a ese mundo, alguien que mi familia no pueda rastrear en ninguna base de datos de acompañantes, alguien real. La palabra quedó suspendida entre ellos, cargada de un significado que ninguno de los dos se atrevió a explorar. ¿Y por qué yo?, preguntó Vega. No me conoce, no sabe nada de mí. Sé que trabaja en 3 empleos diferentes para pagar las deudas médicas de su abuela. Sé que vendió su coche hace 6 meses para cubrir una operación. Sé que duerme 4 horas por noche y que aún así encuentra tiempo para llevar flores al hospital cada domingo. Mateo recitó los datos con la misma neutralidad con que habría leído un informe financiero. También sé que Carmen, la amiga que nos conectó, confía en usted con su vida. Vega sintió que el color subía a sus mejillas. No sabía si sentirse halagada o invadida, probablemente ambas cosas. Eso no responde mi pregunta. Debe haber cientos de mujeres que cumplan esos requisitos. Por primera vez, algo se movió tras la máscara de Mateo. Un destello fugaz, una grieta minúscula en la armadura. Carmen me dijo que usted tiene algo que no se puede comprar ni fingir. Dijo que tiene luz. El silencio se extendió entre ellos como una marea suave. Vega pensó en su abuela, en las noches interminables junto a su cama, en las facturas que seguían llegando como olas implacables. Pensó en el cansancio que se había instalado en sus huesos como un inquilino permanente, en los sueños que había tenido que postergar, en la vida que pasaba mientras ella corría de un trabajo a otro. ¿Cuánto?, preguntó finalmente, odiándose un poco por la pregunta pero necesitando hacerla. Mateo mencionó una cifra. Vega dejó de respirar durante varios segundos. Aquella cantidad borraría la deuda más urgente, le permitiría reducir a 2 empleos, le daría espacio para dormir, para vivir, para ser algo más que una máquina de supervivencia. Solo serían 2 días, continuó él, interpretando correctamente su silencio. El ensayo de la cena y el día del casamiento. Nada físico más allá de lo necesario para mantener las apariencias. Gestos públicos de afecto, tomarse de las manos, quizás un beso en la mejilla. Todo quedaría especificado en un contrato. «Un contrato», repitió Vega, y esta vez la risa sí escapó, breve y amarga. «Va a contratarme para que lo quiera. Voy a contratarla para que finja quererme», corrigió Mateo. «Es muy diferente». Vega lo observó con atención, buscando algo detrás de aquella fachada de control absoluto. Y entonces lo vio, el más leve temblor en su mandíbula, la tensión casi imperceptible en sus hombros, la forma en que sus dedos tamborileaban contra la mesa en un ritmo nervioso. Aquel hombre, con todo su poder y su dinero, estaba asustado. No de ella, no de la situación. Estaba asustado de algo mucho más profundo, algo que probablemente ni él mismo se atrevía a nombrar. «De acuerdo», dijo Vega, extendiendo su mano sobre la mesa. «Pero tengo condiciones». Mateo arqueó una ceja genuinamente sorprendido. «Condiciones. Si voy a hacer esto, lo haré bien. Necesitaré saber todo sobre usted, sobre su familia, sobre la historia que contaremos. No pienso entrar en esto a ciegas y arriesgarme a que todo se derrumbe porque no sé el nombre de su película favorita o cómo toma el café». Algo cambió en la expresión de Mateo. No fue una sonrisa exactamente, pero sí una suavización de las líneas duras de su rostro. «El café lo tomo solo, sin azúcar, y no tengo película favorita. No tengo tiempo para el cine. Entonces esa será mi primera tarea.
respondió Vega estrechando finalmente su mano. Inventarle una. El contacto duró apenas 3 segundos, pero fue suficiente para que ambos sintieran algo inesperado. Una corriente eléctrica, una chispa de reconocimiento, como si 2 piezas de un rompecabezas olvidado hubieran encontrado su lugar por primera vez. Ninguno de los dos mencionó nada al respecto, pero cuando Vega salió del café 30 minutos después, con un contrato preliminar en su bolsa remendada y una cita para el día siguiente, supo que había cruzado una línea invisible. Y aunque no podía saberlo en ese momento, esa línea la llevaría hacia territorios que jamás había imaginado explorar. Afuera, el sol de agosto caía sobre Salamanca con su luz dorada, iluminando las piedras centenarias de la Plaza Mayor. Vega se detuvo un momento, respirando el aire caliente, sintiendo el peso del día sobre sus hombros. Acababa de acordar vender una mentira a cambio de dinero, pero mientras caminaba hacia la parada del autobús, no podía evitar preguntarse si, quizás en algún lugar entre todas las falsedades que tendría que construir, encontraría alguna verdad que le perteneciera. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en una nebulosa de encuentros programados y lecciones improvisadas. Mateo había reservado una sala privada en un restaurante discreto del casco antiguo, donde se reunían cada 2 días para lo que él llamaba, sin rastro de ironía, las sesiones de preparación. Vega llegaba siempre puntual, con una libreta donde anotaba cada detalle que él compartía. La familia Ibáñez era un laberinto de personalidades complejas y expectativas afiladas. Inés, la matriarca, había sido pianista de conservatorio antes de casarse con Borja y dedicarse a administrar la vida social de la familia, con la misma precisión que antes reservaba para las sonatas de Chopin. Borja, el patriarca, había construido el imperio tecnológico desde cero, comenzando con un pequeño taller de reparación de ordenadores en los años 80 y transformándolo en una de las empresas más influyentes del sector en toda España. «Mi padre no habla mucho», explicó Mateo durante su tercer encuentro, mientras el atardecer teñía de naranja las paredes del restaurante. «Pero observa todo. Si detecta una incongruencia, una mentira, la recordará para siempre». «¿Y tu madre?». «Mi madre preguntará, directamente, sin rodeos. Querrá saber de tu familia, tu educación, tus planes de futuro. Tiene un instinto particular para detectar a las personas que consideran inadecuadas para sus hijos». Vega anotó la información, sintiendo un nudo formarse en su estómago. «¿Y qué considera inadecuado?». Mateo guardó silencio durante un momento, su expresión volviéndose distante. «Todo lo que no encaje en su visión del mundo perfecto, fortunas antiguas, apellidos conocidos, conexiones útiles. Mi madre cree que el amor es un lujo que solo pueden permitirse quienes ya tienen asegurado todo lo demás». Había algo en su voz, una nota de antiguo dolor, que Vega no había escuchado antes. Se inclinó hacia adelante dejando la libreta a un lado. «¿Y tú qué crees?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Mateo parpadeó, como si nadie le hubiera preguntado algo así en mucho tiempo. «Creo que el amor es un riesgo que pocas personas pueden permitirse», respondió finalmente. «Y yo no soy de los que asumen riesgos innecesarios». «Construiste un imperio desde cero. Eso suena bastante arriesgado. Los negocios son predecibles. Hay variables, estadísticas, tendencias de mercado. Puedes calcular el riesgo, minimizarlo, controlarlo. Las personas no funcionan así». Vega lo observó con una mezcla de curiosidad y algo parecido a la tristeza. «¿Nunca has amado a nadie?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, demasiado íntima para el contexto de su acuerdo, demasiado importante para ignorarla. Mateo desvió la mirada hacia la ventana, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer sobre los tejados de Salamanca. «Una vez», admitió, y su voz se volvió más grave, más vulnerable. «Hace muchos años, cuando todavía creía que el mundo premiaba la honestidad y castigaba la traición». No dijo nada más,
y Vega supo que no debía presionar. Pero algo cambió en ese momento, una grieta en el muro que él había construido a su alrededor. Por primera vez, vio más allá del empresario exitoso, más allá del hombre de traje impecable y agenda repleta. Vio a alguien que había sido herido profundamente y que había elegido la armadura del éxito como protección. Los días siguientes, los ensayos adquirieron una cualidad diferente. Mateo comenzó a compartir más, no solo datos útiles para mantener la farsa, sino fragmentos de su historia personal. Le contó sobre su infancia en San Sebastián, sobre las tardes pasadas en la playa mientras su padre trabajaba jornadas interminables, sobre la presión constante de ser el primogénito, el heredero, el que debía continuar el legado. Adrián tuvo más libertad, explicó una tarde, mientras compartían una cena informal de tapas. Cuando nació el negocio ya estaba establecido, pudo elegir estudiar arte, viajar, encontrar su propio camino. Yo nunca tuve esa opción. ¿Lo resientes por eso? Mateo negó con la cabeza, y por primera vez Vega vio algo parecido a una sonrisa genuina en su rostro. Lo adoro. Es la mejor persona que conozco. Genuino, generoso, incapaz de hacer daño a nadie. Todo lo que yo no pude ser porque estaba demasiado ocupado, aprendiendo a sobrevivir en el mundo de los negocios. Vega también comenzó a compartir. Le contó sobre su abuela Remedios, la mujer que la había criado después de que sus padres murieran en un accidente de tráfico cuando ella tenía 6 años. Le habló de las tardes haciendo galletas en la cocina diminuta de su apartamento, de las historias que su abuela le contaba sobre la guerra civil, sobre el amor perdido de su juventud, sobre los sueños que había tenido que abandonar. Ella siempre dice que los sueños no mueren, dijo Vega con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Solo esperan. A veces, toda una vida. Pero si son verdaderos, siempre encuentran la manera de regresar. Mateo la escuchaba con una atención que ella no había experimentado antes. No la atención calculadora del hombre de negocios evaluando una propuesta, sino algo más profundo, más humano, como si cada palabra que ella pronunciaba fuera un regalo que él no sabía que había estado esperando. El quinto encuentro fue diferente. Mateo llegó con una expresión sombría, los hombros tensos bajo el traje azul marino. «Hay un problema», anunció sentándose frente a ella sin los saludos habituales. «Mi madre ha organizado una cena familiar este fin de semana. Quiere conocerte antes del casamiento». Vega sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Este fin de semana? Pero todavía no estamos listos. Apenas hemos». «Lo sé», la interrumpió Mateo pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. «Pero no puedo negarme sin levantar sospechas. Mi madre ya sospecha algo. Dice que es demasiado conveniente que aparezca una novia justo antes del casamiento de Adrián. ¿Y qué hacemos?» Mateo la miró directamente a los ojos y Vega vio en ellos algo que no había visto antes: incertidumbre. «Confiamos en que lo que hemos construido sea suficiente». No era una respuesta, pero era todo lo que tenían. La mansión familiar de los Ibáñez se alzaba sobre un acantilado en las afueras de San Sebastián, sus paredes de piedra centenaria desafiando el viento salado del mar Cantábrico. Vega la contempló a través de la ventanilla del coche, sintiendo cómo su determinación flaqueaba con cada metro que se acercaban. «Respira», dijo Mateo sin apartar la vista de la carretera. «Puedo escuchar tu corazón latir desde aquí. No es gracioso». «No pretendía hacerlo», respondió, y había algo casi amable en su voz. «Solo quiero que sepas que, pase lo que pase ahí dentro, yo estaré a tu lado». Vega giró la cabeza para mirarlo. El sol del atardecer iluminaba su perfil, suavizando las líneas duras de su mandíbula, revelando la vulnerabilidad que él tan cuidadosamente escondía. «¿Por qué haces esto?», preguntó de pronto. «Y no me digas que es por las apariencias o por tu ex. Hay algo más». Mateo tardó varios segundos en responder.
Sus manos se tensaron sobre el volante, los nudillos blanqueando momentáneamente. «Porque estoy cansado», admitió finalmente. «Cansado de las máscaras, de las expectativas, de ser siempre lo que los demás necesitan que sea. Pensé que contratando a alguien para fingir podría, no sé, controlar al menos una variable de todo este caos. ¿Y ha funcionado?». La pregunta llevaba un peso que ambos sentían, pero ninguno se atrevía a nombrar. «No como esperaba», reconoció Mateo, y algo en su voz hizo que el corazón de Vega se acelerara por razones completamente diferentes al nerviosismo. «Nada de esto está funcionando como esperaba». Antes de que ella pudiera responder, el coche atravesó las puertas de hierro forjado y comenzó a ascender por el camino de grava que conducía a la entrada principal. La mansión era aún más imponente de cerca: balcones de piedra labrada, ventanales que reflejaban el cielo encendido del atardecer, un jardín de hortensias azules que descendía en terrazas hacia el mar. Un mayordomo los esperaba en la puerta, su expresión impasible, como si recibiera invitados millonarios todos los días. Vega se alisó el vestido que Mateo había insistido en comprarle, un diseño sencillo pero elegante en color burdeos que, según él, realzaba el tono cálido de su piel. «Señor Mateo», saludó el mayordomo con una inclinación de cabeza. «La señora lo espera en el salón principal». El interior de la mansión era un museo de historia familiar. Retratos al óleo de antepasados severos colgaban de las paredes intercalados con fotografías más modernas que documentaban la evolución de la empresa familiar. Vega identificó a un Mateo joven en varias de ellas. Primero un niño serio de ojos demasiado grandes para su rostro, luego un adolescente incómodo en traje de graduación, finalmente un hombre adulto posando junto a su padre en lo que parecía la inauguración de una nueva sede. «Ah, ya están aquí». La voz provenía del salón contiguo, clara y melodiosa como una campana de cristal. Inés Ibáñez apareció en el umbral, su presencia dominando el espacio como una reina en su corte. Llevaba un vestido de seda verde esmeralda que contrastaba perfectamente con su cabello plateado, recogido en un moño impecable. Sus ojos, del mismo tono oscuro que los de Mateo, se posaron inmediatamente sobre Vega, evaluándola con una intensidad que la hizo sentir completamente expuesta. «Madre», saludó Mateo acercándose para besarla en ambas mejillas. «Te presento a Vega Ruiz». Vega dio un paso adelante, extendiendo la mano en un gesto que había ensayado frente al espejo docenas de veces. «Es un placer conocerla, señora Ibáñez». Inés no tomó su mano. En cambio, la recorrió con la mirada de arriba abajo, deteniéndose en cada detalle. El vestido nuevo que no lograba ocultar del todo las manos trabajadoras, los zapatos de tacón prestados que Vega manejaba con dificultad, el pequeño colgante de plata que había pertenecido a su abuela y que se negaba a quitarse. «Vega», repitió Inés, saboreando el nombre como si fuera un vino cuya calidad todavía no había determinado. «Un nombre poco común. Mi abuela me lo puso. Decía que nací durante una lluvia de estrellas y que una de ellas, la más brillante, se posó sobre mi cuna. Fue una respuesta espontánea, no ensayada, y Vega se arrepintió inmediatamente de haberla pronunciado. Pero algo cambió en la expresión de Inés, un destello de curiosidad, quizás incluso de aprobación. Tu abuela suena como una mujer interesante. Lo es, la mujer más extraordinaria que he conocido». El momento fue interrumpido por la llegada de Borja, que apareció desde el estudio con un vaso de whisky en la mano y expresión de quien preferiría estar en cualquier otro lugar. Era un hombre imponente pese a su edad, con el cabello completamente blanco y los ojos de un azul gélido que parecían capaces de leer el alma de cualquiera. «Así que tú eres la famosa novia misteriosa», dijo sin molestarse en saludar formalmente. «Mateo ha sido muy reservado sobre ti». «Padre», intervino Mateo con un tono de advertencia. «Solo estoy siendo directo, hijo. Es una cualidad que tú solías apreciar». La cena fue un campo de minas conversacional,
Inés hacía preguntas aparentemente inocentes que escondían trampas mortales, sobre la familia de Vega, su educación, sus aspiraciones. Borja observaba en silencio, bebiendo su vino Rioja con expresión impenetrable, y Mateo, sentado junto a ella, mantenía una mano sobre la suya bajo la mesa, un ancla silenciosa en medio de la tormenta. Pero fue Adrián quien cambió la dinámica de la noche. El hermano menor de Mateo llegó tarde, disculpándose efusivamente, mientras se dejaba caer en la silla junto a su madre. Era completamente diferente a Mateo, más bajo, más suave en sus rasgos, con una sonrisa fácil que iluminaba todo su rostro. «Vega», exclamó, como si la conociera de toda la vida. «Mateo me ha hablado tanto de ti que siento que ya somos amigos». La afirmación era claramente exagerada, pero había tanta calidez genuina en su voz que Vega no pudo evitar sonreír. «Él también me ha hablado mucho de ti. Dice que eres la mejor persona que conoce». Adrián se volvió hacia su hermano con expresión de asombro. «¿Mateo dijo eso? ¿Mi hermano Mateo? El que una vez me describió como un idealista incorregible sin contacto con la realidad». «Ambas cosas pueden ser ciertas simultáneamente», respondió Mateo, pero había afecto en su voz, un calor que Vega no le había escuchado antes. A medida que avanzaba la noche, la tensión inicial comenzó a disiparse. Adrián contó historias de su infancia, de las travesuras que hacía mientras Mateo estudiaba encerrado en su habitación, de las veces que su hermano mayor lo había defendido de los abusadores del colegio. Inés, quizás ablandada por el vino o por la presencia de su hijo favorito, compartió anécdotas de cuando tocaba el piano en salas de conciertos de toda Europa. Y Vega, casi sin darse cuenta, dejó de actuar. Comenzó a reír genuinamente, a compartir sus propias historias, a sentirse parte de algo que no había experimentado desde que su abuela enfermó. Una familia, disfuncional, complicada, llena de expectativas y secretos, pero una familia al fin. Fue entonces cuando lo sintió. La mano de Mateo apretando la suya bajo la mesa, no como parte de la actuación, sino como algo real, algo que buscaba conexión más allá del contrato que los unía. Y cuando sus ojos se encontraron sobre las velas que iluminaban la mesa, Vega supo que algo había cambiado. No podía nombrarlo todavía, no se atrevía a hacerlo, pero estaba ahí, creciendo en el espacio entre ellos como una semilla plantada sin querer que comenzaba a buscar la luz. El camino de regreso a Salamanca transcurrió en un silencio diferente al de la ida. No era el silencio tenso de la anticipación, sino algo más suave, más contemplativo. Las luces de los pueblos dormidos pasaban junto a las ventanillas como constelaciones terrestres, y el único sonido era el ronroneo del motor y la respiración acompasada de ambos. «Lo hiciste bien», dijo Mateo finalmente rompiendo el silencio, «mejor de lo que esperaba. Dejé de intentar hacerlo bien en algún momento», admitió Vega. «Simplemente fui yo». Mateo giró brevemente la cabeza para mirarla, su expresión indescifrable en la penumbra del coche. «Lo sé. Por eso funcionó». Llegaron al apartamento de Vega pasada la medianoche. Era un edificio antiguo en el barrio obrero de la ciudad, con una fachada desconchada y un ascensor que llevaba meses sin funcionar. Mateo detuvo el coche frente a la entrada dejando el motor encendido. «Gracias por esta noche», dijo ella con la mano en la manija de la puerta. «Sé que no fue fácil para ti tampoco. Vega». Algo en su voz la hizo detenerse. Se volvió para mirarlo, encontrando sus ojos en la oscuridad. Había algo allí, algo que pugnaba por salir, pero que él contenía con toda su fuerza de voluntad. Sí, los segundos se estiraron como caramelo caliente. Mateo abrió la boca, la cerró, desvió la mirada hacia el parabrisas. «Nada. Descansa. El próximo fin de semana será más intenso». Vega asintió, ignorando la punzada de decepción que sintió en el pecho. Abrió la puerta, puso un pie en la acera y entonces se detuvo. «Mateo», dijo sin volverse, «para lo que valga».
Creo que eres mucho más de lo que dejas ver, y creo que el mundo sería mejor si te permitieras mostrarlo. No esperó su respuesta. Cerró la puerta y caminó hacia el portal de su edificio, sintiendo su mirada clavada en su espalda hasta que desapareció en el interior. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa para ambos. Vega intentaba concentrarse en sus trabajos, pero su mente vagaba constantemente hacia Mateo. Recordaba la forma en que sus dedos se entrelazaban bajo la mesa, la calidez de su mano contra la suya, la vulnerabilidad fugaz en sus ojos cuando hablaba de su pasado. Se descubría sonriendo sin motivo mientras fregaba platos en el restaurante, o perdiendo el hilo de una conversación porque un hombre con traje oscuro pasaba por la calle. «Esto no puede estar pasándome», se repetía cada noche, mirando el techo de su pequeña habitación. «Es un acuerdo de negocios, nada más». Pero las palabras sonaban vacías incluso en su propia mente. Mateo, por su parte, se sumergió en el trabajo con una intensidad casi desesperada. Convocaba reuniones innecesarias, revisaba informes que ya había aprobado, prolongaba las jornadas hasta altas horas de la madrugada, todo con tal de no pensar en ella. Pero ella estaba en todas partes, en el café que le servían cada mañana, porque ahora lo tomaba pensando en cómo ella le había dicho que el café solo era triste, sin algo dulce que lo acompañara. En las calles de Salamanca que atravesaba rumbo a reuniones, porque cada plaza, cada esquina, le recordaba algún momento compartido durante sus ensayos. En el silencio de su apartamento de lujo, donde la soledad nunca le había pesado tanto como ahora. Una noche, incapaz de dormir, Mateo se encontró conduciendo sin rumbo por la ciudad. No fue consciente de su destino hasta que estacionó frente al edificio de Vega, las ventanas oscuras, excepto por una luz tenue en el tercer piso. Permaneció allí durante 20 minutos, con las manos apretadas sobre el volante, luchando contra el impulso de subir. «¿Qué le dirías?», se preguntó. «¿Que no puedes dejar de pensar en ella? ¿Que la forma en que se ríe ha desplazado todos tus otros pensamientos? ¿Que por primera vez en años sientes algo que no puedes controlar ni categorizar?» Arrancó el coche y se alejó antes de que la tentación ganara. Pero el destino, o quizás algo más profundo, tenía otros planes. 2 días antes del casamiento, Vega recibió una llamada que heló su sangre. Su abuela había sufrido una crisis respiratoria y estaba en el hospital. Corrió hacia allí sin pensar, olvidando su teléfono, olvidando todo excepto el terror que le atenazaba el pecho. Llegó al hospital jadeando, con el rostro bañado en lágrimas, y encontró a Remedios conectada a máquinas que pitaban y zumbaban en un coro mecánico. La anciana estaba consciente, pero débil, su mano temblorosa buscando la de su nieta. «Mi niña», susurró, con una sonrisa que arrugaba su rostro como papel de seda. «No llores, todavía no es mi hora». Vega se derrumbó junto a su cama, sosteniendo esa mano frágil como si fuera lo único que la mantenía anclada al mundo. «Abuela, lo siento. Debería haber estado aquí. Deberías haber vivido», la interrumpió Remedios, con una firmeza sorprendente en su voz. «Eso es lo que deberías haber hecho, y eso es lo que estás haciendo». «¿Cómo puedes decir eso? He estado mintiendo, abuela. Fingiendo ser alguien que no soy para ganar dinero». Remedios la observó con esos ojos que habían visto guerras y paces, amores y pérdidas, toda una vida condensada en el brillo húmedo de sus pupilas. «¿Estás segura de que estás mintiendo?», preguntó. «¿O estás descubriendo partes de ti que no sabías que existían?». Antes de que Vega pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió, y allí, en el umbral, con el traje arrugado y el pelo revuelto como si hubiera corrido, estaba Mateo. «Tu vecina me llamó», explicó, su voz ronca. «Encontró tu teléfono en el portal y vio mis mensajes. Vine tan rápido como pude». Vega se levantó, confundida, abrumada, sin saber qué decir.
No tenías que... Sí, tenía, la interrumpió Mateo, acercándose hasta quedar a solo un paso de ella. Tenía que estar aquí. Tenía que asegurarme de que estuvieras bien. Remedios observó el intercambio con una sonrisa que conocía secretos que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. Así que tú eres el famoso Mateo, dijo, su voz débil pero llena de picardía. Mi nieta cree que estás contratándola para fingir, pero yo veo algo diferente en tus ojos, muchacho. Veo a alguien que ha olvidado cómo se siente el amor verdadero y que está terriblemente asustado de recordarlo. El silencio que siguió fue absoluto. Mateo miró a la anciana, luego a Vega, y por primera vez desde que se conocían, su máscara se agrietó por completo. Señora Remedios, dijo con voz que temblaba ligeramente, creo que usted ve demasiado. Es el privilegio de los viejos, respondió ella. No nos queda tiempo para las mentiras. Esa noche, Mateo se quedó en el hospital. No porque el contrato lo exigiera, no porque las apariencias lo demandaran, sino porque no podía imaginar estar en otro lugar. Se sentó junto a Vega en las incómodas sillas de la sala de espera, compartiendo un silencio que ya no necesitaba palabras para llenarse. Cuando ella finalmente se quedó dormida con la cabeza apoyada en su hombro, Mateo permitió que algo se rompiera dentro de él. Algo que había mantenido contenido durante años, décadas quizás. Y mientras acariciaba suavemente su cabello, se preguntó si todavía estaba a tiempo de cambiar el final de esta historia, o si ya era demasiado tarde para ambos. El amanecer encontró a Vega despierta junto a la ventana de la habitación de hospital, observando cómo el cielo de Salamanca se teñía de tonos rosados y dorados. Mateo se había ido hace una hora, después de asegurarse de que Remedios estaba estable y de que Vega tenía todo lo que necesitaba. Antes de marcharse había dejado un sobre en su mano. Para los gastos del hospital, había dicho, anticipándose a su protesta. No es parte del acuerdo, es personal. Ahora con el sobre todavía sin abrir en su regazo, Vega enfrentaba una decisión que la atormentaba más que cualquier deuda pendiente. El casamiento era en 2 días. Podía retirarse ahora, usar la crisis de su abuela como excusa perfectamente válida, devolver el dinero restante y terminar con toda esta farsa antes de que alguien saliera herido. Era lo sensato, lo prudente, lo correcto, pero cuando cerraba los ojos no veía cifras ni contratos. Veía la forma en que Mateo la había mirado la noche anterior, con una vulnerabilidad que contradecía todo lo que él pretendía ser. Veía sus manos sosteniendo las suyas en la sala de espera, sus dedos entrelazados sin necesidad de testigos que impresionar. «Tienes que ir». La voz de Remedios la sacó de sus pensamientos. Su abuela estaba despierta, observándola con esa mirada que parecía capaz de leer el alma. «Abuela, no puedo dejarte sola. No estaré sola. Las enfermeras me adoran y Carmela prometió visitarme cada día». Remedios extendió su mano hacia ella. «Ven aquí, mi niña». Vega se sentó en el borde de la cama, tomando la mano de su abuela entre las suyas. «Escúchame bien, porque no tengo fuerzas para repetirlo», continuó Remedios. «He vivido 83 años. He amado y he perdido. He tenido miedo y he sido valiente. Y si hay algo que he aprendido es que los momentos que definen nuestra vida rara vez vienen anunciados. Aparecen disfrazados de casualidades, de acuerdos extraños, de encuentros inesperados. Pero todo esto empezó como una mentira. Todo empieza de alguna manera». Remedios sonrió. «Tu abuelo y yo nos conocimos porque él le robó una manzana al puesto de mi padre y yo lo perseguí por medio pueblo para recuperarla. No fue exactamente un comienzo romántico, pero fue nuestro comienzo, y eso es lo único que importa». Vega sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. «¿Y si me equivoco? ¿Y si todo esto termina mal?» «Entonces termina mal, y sobrevives, y aprendes, y sigues adelante». Remedios apretó su mano con sorprendente fuerza. «Pero si no vas, si huyes ahora porque tienes miedo,
pasarás el resto de tu vida preguntándote qué habría pasado, y te lo digo por experiencia. El arrepentimiento pesa mucho más que el fracaso. El día del casamiento amaneció con un cielo impecablemente azul sobre los viñedos de La Rioja. Vega llegó en un coche que Mateo había enviado a recogerla, su corazón latiendo tan fuerte que temía que el conductor pudiera escucharlo. La propiedad vinícola era exactamente como se la había imaginado y completamente diferente al mismo tiempo. Una masía del siglo XVIII restaurada con exquisito gusto, rodeada de hectáreas de viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Las montañas de la Sierra de Cantabria se recortaban contra el horizonte, sus cumbres todavía nevadas brillando bajo el sol de la mañana. Mateo la esperaba en la entrada y cuando sus ojos se encontraron, algo pasó entre ellos que no necesitaba palabras. Él estaba impecable con su traje gris oscuro y corbata azul marino, pero había una tensión en sus hombros, una rigidez en su postura que delataba su nerviosismo. «Viniste», dijo, como si hubiera dudado hasta el último momento. «Te dije que lo haría». «Lo sé, pero después de lo de tu abuela pensé que...» «Mi abuela fue quien me convenció de venir». Vega sonrió. Dijo que el arrepentimiento pesa más que el fracaso. Mateo la observó durante un largo momento, como si la viera por primera vez. «Tu abuela es una mujer muy sabia». «Lo es». También dijo que tú tienes los ojos de alguien que ha olvidado cómo amar y está aterrorizado de recordarlo. El silencio que siguió fue denso, cargado de todo lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. «Vega», comenzó Mateo. «No», lo interrumpió ella alzando una mano. «No ahora. Hoy es el día de tu hermano. Hagamos lo que vinimos a hacer y después hablaremos». Él asintió, y algo en su expresión sugería alivio mezclado con anticipación. Como un hombre que ha recibido un indulto temporal, pero sabe que la sentencia todavía espera. La ceremonia se celebró bajo un arco de flores blancas y jazmines, con el murmullo del viento entre las vides como única música de fondo. Adrián estaba radiante, su sonrisa tan amplia que parecía imposible que cupiera en su rostro. Laia, su novia, era una mujer de belleza serena, con ojos del color de la miel y una gracia natural que hacía que cada movimiento pareciera coreografiado. Vega observó cómo intercambiaban votos, sus palabras flotando en el aire cálido de la tarde. Hablaban de amor como si fuera algo simple, algo que se podía prometer y entregar sin reservas. Y quizás para ellos lo era. Quizás había personas que nacían sabiendo cómo amar sin miedo. Fue entonces cuando sintió la mano de Mateo buscar la suya. No fue un gesto calculado, no formaba parte del guión que habían ensayado. Fue un movimiento instintivo, casi inconsciente, como si su cuerpo supiera algo que su mente todavía se negaba a aceptar. Sus dedos se entrelazaron con los de ella, apretando suavemente, y cuando Vega giró la cabeza para mirarlo, encontró sus ojos fijos en ella en lugar de en la ceremonia. Había algo diferente en su mirada, algo que no había visto antes, ni siquiera durante sus momentos más vulnerables. Era como si todas las máscaras hubieran caído simultáneamente, dejando solo la verdad desnuda de un hombre que se había pasado la vida construyendo muros y que ahora, de pie en medio de un viñedo bajo el sol de la tarde, estaba considerando la posibilidad de derribarlos. «Mateo», susurró ella, tan bajo que apenas se escuchó. «Lo sé», respondió él con la misma voz apenas audible. «Lo sé». No dijeron nada más. No hacía falta. Pero cuando la ceremonia terminó y los invitados estallaron en aplausos, ninguno de los dos soltó la mano del otro. Y en ese momento, entre el aroma de las flores y el rumor del viento, Vega supo que había tomado la decisión correcta al venir. No porque el acuerdo lo exigiera, no porque el dinero lo valiera, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, se sentía exactamente donde debía estar. La recepción estaba en pleno apogeo cuando ella apareció. Elena Mendoza cruzó las puertas del salón,
como una reina entrando en territorio conquistado, su vestido rojo contrastando violentamente con los tonos pastel que dominaban la decoración. Era deslumbrante de una manera calculada, cada detalle de su apariencia diseñado para atraer miradas y retenerlas. Vega la reconoció inmediatamente por las fotografías que había visto durante sus sesiones de preparación. La ex de Mateo, la mujer cuyo fantasma había iniciado todo este acuerdo. Mateo, ronroneó Elena acercándose a ellos con una copa de champán en la mano. ¡Qué alegría verte! Ha pasado tanto tiempo. Elena, respondió él, su voz convertida en hielo. No sabía que vendrías. Oh, pero si Laia y yo somos viejas amigas del conservatorio, no podía perderme su gran día. Sus ojos se posaron sobre Vega con una curiosidad apenas velada. ¿Y quién es esta encantadora criatura? Vega Ruiz, respondió Vega, antes de que Mateo pudiera hablar, extendiendo su mano con una seguridad que no sentía del todo. La novia de Mateo. Elena arqueó una ceja perfectamente delineada, tomando su mano con la punta de los dedos como si temiera contaminarse. Vega, qué nombre tan peculiar. ¿De qué familia eres? De la familia Ruiz de Salamanca. Probablemente no la conozcas. No tenemos títulos nobiliarios ni empresas millonarias. Solo gente honesta que trabaja duro. El aire entre ellas se tensó como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Mateo dio un paso adelante, posicionándose ligeramente entre ambas. Elena, si nos disculpas. Oh, no tan rápido. Elena sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Tengo tanta curiosidad por conocer a la mujer que finalmente logró capturar el corazón del inaccesible Mateo Ibáñez. Cuéntame, Vega, ¿cómo se conocieron? Vega sintió la mano de Mateo tensarse contra su espalda. Este era el momento que habían ensayado, la historia que habían memorizado hasta el último detalle. En un café, respondió repitiendo el guión acordado. Él derramó café sobre mi vestido y luego pasó media hora disculpándose, mientras yo intentaba convencerlo de que no era para tanto. ¡Qué adorable! El tono de Elena destilaba sarcasmo. Aunque no suena muy propio de Mateo, él no suele ser tan torpe. Las personas cambian cuando conocen a alguien que les importa. Vega mantuvo su voz firme. Quizás tú nunca lo viste así porque nunca le diste razones para cambiar. El silencio que siguió fue tan cortante que varios invitados cercanos dejaron de conversar para observar la escena. Elena parpadeó, visiblemente descolocada por la respuesta. Veo que tiene carácter, murmuró dirigiéndose a Mateo. Diferente a tu tipo habitual. Mi tipo habitual me llevó a ti, respondió Mateo con una frialdad que Vega no le había escuchado antes. Quizás era hora de probar algo diferente. Elena abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, Inés apareció a su lado como materializada de la nada. Elena, querida, qué sorpresa tenerte aquí. Su tono era cordial, pero sus ojos enviaban un mensaje muy diferente. Creo que los novios te están buscando para las fotografías. El fotógrafo está en el jardín este. Era una mentira descarada, pero Elena reconoció la derrota cuando la veía. Con una última mirada venenosa hacia Vega, se alejó hacia el jardín, su vestido rojo ondeando tras ella como una bandera de retirada. Gracias, susurró Vega hacia Inés. La matriarca de los Ibáñez la observó con una expresión indescifrable. No me agradezcas todavía, querida. Esa mujer no se rinde fácilmente. Y lo que sea que hay entre tú y mi hijo. Dejó la frase sin terminar, pero su significado era claro. Más vale que sea real. Porque si le haces daño, descubrirás que puedo ser mucho más temible que Elena Mendoza. Dicho esto, se alejó hacia el otro extremo del salón, dejando a Vega con el corazón acelerado y la mente revuelta. El resto de la recepción transcurrió en una nebulosa de conversaciones superficiales, brindis repetitivos y música que Vega apenas escuchaba. Mateo permanecía a su lado, pero había una tensión en él que no había estado ahí antes del encuentro con Elena.
como si el fantasma del pasado hubiera traído consigo recuerdos que él prefería mantener enterrados. Fue cerca de la medianoche, cuando finalmente encontraron un momento a solas. Se habían escapado al viñedo, alejándose de las luces y el ruido de la fiesta, caminando entre las hileras de vides bajo un cielo salpicado de estrellas. «¿Estás bien?», preguntó Vega, rompiendo el silencio que se había extendido entre ellos. Mateo no respondió inmediatamente. Se detuvo junto a una vid cargada de uvas verdes, acariciando las hojas con dedos ausentes. «Elena y yo estuvimos juntos 3 años», dijo finalmente. «La conocí cuando mi empresa estaba empezando a despegar. Ella era modelo, aspirante a actriz, bellísima de esa manera que hace que los hombres pierdan la cabeza. Yo estaba solo, trabajando 18 horas al día, desesperado por cualquier tipo de conexión humana». Vega esperó en silencio, sintiendo que cualquier palabra podría romper el frágil momento de vulnerabilidad. «Pensé que me amaba», continuó Mateo, su voz adquiriendo un tono amargo. «Pensé que veía algo en mí más allá del dinero que empezaba a acumular. Pero cuando surgió la oportunidad de marcharse con alguien más rico, más establecido, no dudó ni un segundo. Se fue un martes por la noche, mientras yo estaba en una reunión de trabajo. Dejó una nota sobre la almohada. 3 líneas. Después de 3 años, todo lo que pudo escribir fueron 3 líneas. «Lo siento», susurró Vega. «No lo sientas. Fue la mejor lección que recibí». Mateo se volvió para mirarla, sus ojos brillando bajo la luz de las estrellas. «Me enseñó que las personas solo te quieren por lo que puedes darles, que el amor es una transacción como cualquier otra, solo que con una moneda diferente». «Eso no es verdad». «¿No? Mírame a mí, a nosotros. No es exactamente lo que estamos haciendo. Una transacción. Yo te doy dinero, tú me das la ilusión de que no estoy solo». Las palabras golpearon a Vega como una bofetada. Dio un paso atrás, sintiendo que algo se rompía en su interior. «¿Es así como lo ves?», preguntó su voz temblando. «¿Como una transacción?». Mateo cerró los ojos, pasándose una mano por el rostro en un gesto de agotamiento. «No, no lo sé. Ya no sé qué es real y qué es parte del acuerdo, y eso me aterra más de lo que puedo expresar». El silencio se extendió entre ellos, denso y cargado. A lo lejos, la música de la fiesta seguía sonando, ajeno al drama que se desarrollaba entre las vides. «Te diré lo que es real», dijo Vega finalmente, acercándose a él hasta que apenas lo separaban centímetros. «Es real que llevo semanas sin poder sacarte de mi cabeza. Es real que cuando tu mano toca la mía, siento algo que no tiene nada que ver con el dinero ni los contratos. Es real que esta noche, cuando Elena intentó humillarme, no pensé en la farsa ni en el papel que debía interpretar. Pensé en defenderte, en protegerte porque me importas, y eso no estaba en ningún contrato». Mateo la observó con una expresión que ella no podía descifrar. Sus ojos brillaban con algo que podría ser esperanza o miedo, quizás ambos. «Vega». «No tienes que decir nada», lo interrumpió ella, dando un paso atrás. «Solo quería que supieras que, al menos de mi lado, hay algo aquí que no puedo explicar ni controlar. Y si eso te asusta, lo entiendo. A mí también me aterra». Dicho esto, se volvió y comenzó a caminar de regreso hacia la fiesta, dejándolo solo entre las vides bajo el cielo estrellado. No vio la expresión en su rostro mientras se alejaba. No vio cómo extendía la mano hacia ella, deteniéndose a mitad del gesto. No escuchó el suspiro que escapó de sus labios, cargado de años de soledad y el peso insoportable de querer algo que había aprendido a creer inalcanzable. Pero si se hubiera vuelto, habría visto a un hombre al borde de un precipicio, contemplando la posibilidad de saltar. Los días siguientes al casamiento fueron un ejercicio de evitación cuidadosamente coreografiada. Mateo se sumergió en el trabajo con una intensidad
que alarmó incluso a sus asistentes más veteranos, convocando reuniones a las 7 de la mañana y revisando informes hasta pasada la medianoche. Vega, por su parte, retomó su rutina de 3 empleos, agradeciendo el agotamiento físico que no dejaba espacio para pensamientos sobre él. Pero la vida tiene una forma particular de destruir los planes mejor trazados. Fue un miércoles por la noche cuando el teléfono de Vega sonó con un número desconocido. La voz al otro lado era grave, profesional, con un acento que no logró identificar. «Señorita Ruiz, mi nombre es Alejandro Vidal. Soy periodista del suplemento económico de El País. Estoy trabajando en un artículo sobre Mateo Ibáñez y me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su relación con él». Vega sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «No sé de qué me habla». «Tengo fuentes que sugieren que su relación con el señor Ibáñez es, ¿cómo decirlo?, una construcción conveniente. Me gustaría darle la oportunidad de comentar antes de publicar». El pánico que la invadió fue inmediato y paralizante. Colgó el teléfono con manos temblorosas, incapaz de articular una respuesta coherente. 10 minutos después, estaba marcando el número de Mateo. «Vega». Su voz sonaba cautelosa, distante. «No esperaba tu llamada. Tenemos un problema». Las palabras salieron atropelladas, mezclándose con el terror que le oprimía el pecho. «Un periodista sabe lo nuestro. Va a publicar». El silencio al otro lado de la línea fue tan absoluto que Vega temió que hubiera colgado. «¿Dónde estás?», preguntó finalmente Mateo, y su voz había perdido toda frialdad, reemplazada por algo que sonaba peligrosamente cercano a la preocupación. «En mi apartamento. Voy para allá». Media hora después, el Audi negro de Mateo estacionaba frente al edificio de Vega. Ella lo esperaba en el portal, con los brazos cruzados sobre el pecho y expresión de quien ha visto un fantasma. Subieron a su apartamento en silencio. Era la primera vez que Mateo entraba allí, y Vega sintió una vergüenza irracional por la modestia del espacio, la cocina diminuta con los platos amontonados en el escurridor, el sofá de segunda mano con el tapizado gastado, las fotografías de su abuela enmarcadas en marcos que había comprado en el mercadillo. Pero Mateo no pareció notar nada de eso. Se sentó en el sofá sin ser invitado, inclinando el cuerpo hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. «Cuéntame exactamente qué dijo». Vega repitió la conversación palabra por palabra, observando cómo la expresión de Mateo se oscurecía con cada frase. «Alguien habló», dijo él cuando terminó. «Alguien de mi círculo cercano filtró información». «¿Quién podría?». Vega se detuvo, la respuesta formándose en su mente antes de completar la pregunta. «Elena». Elena no sabe los detalles del acuerdo. Sospecha, pero no tiene pruebas. «¿Entonces quién?». Mateo negó con la cabeza, frustrado. «No importa ahora. Lo que importa es cómo manejamos esto». El silencio se extendió entre ellos, cargado de posibilidades y decisiones pendientes. Finalmente, Vega se sentó en el otro extremo del sofá, manteniendo una distancia prudencial. «Podemos decir la verdad», propuso. «Admitir que fue un acuerdo y seguir adelante. Será un escándalo temporal, pero pasará». «¿Y qué pasará contigo?». La pregunta de Mateo la tomó por sorpresa. «Serás retratada como una oportunista, una mujer que se vendió por dinero. Tu nombre estará en todas las búsquedas de Google durante años. Puedo manejarlo». «No tienes que manejarlo». Mateo se levantó, caminando hacia la ventana que daba a la calle oscura. «Nada de esto fue tu culpa. Yo te metí en esto. Yo debería ser quien pague las consecuencias. No es así como funciona y lo sabes». Mateo se volvió para mirarla y Vega vio algo en sus ojos que la dejó sin aliento. No era el empresario frío y calculador, no era el hombre que había construido muros alrededor de su corazón. Era alguien completamente diferente, alguien vulnerable y asustado y desesperadamente humano. «Hay otra opción», dijo, con voz que temblaba ligeramente.
Podemos decir que es verdad. ¿Qué quieres decir? Podemos decir que lo nuestro es real, que nos enamoramos durante el tiempo que pasamos juntos, que lo que empezó como un acuerdo se convirtió en algo genuino. Vega sintió que el corazón se le detenía. Eso sería mentir. ¿Lo sería? Mateo dio un paso hacia ella, luego otro. ¿Estás segura de que sería mentir? El aire entre ellos se cargó de electricidad. Vega podía escuchar su propia respiración, acelerada y superficial. Podía sentir el pulso latiendo en sus sienes. Mateo, no puedes decir eso en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Estaba tan cerca ahora que podía ver las motas doradas en sus ojos oscuros. Desde que te conocí no he podido dejar de pensar en ti. Me digo a mí mismo que es la novedad, la diferencia, la curiosidad por alguien tan distinto a mi mundo. Pero no es eso, es más, es aterrador, completó Vega, su voz apenas un susurro. Sí, es aterrador, y probablemente sea la peor idea que he tenido en mi vida. Pero ya no me importa. Estoy cansado de tener miedo, Vega. Estoy cansado de construir muros y mantener distancias y protegerme de cosas que tal vez nunca sucedan. Si voy a caer, quiero caer de verdad, y quiero caer contigo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Vega antes de que pudiera detenerlas. No sabes lo que estás diciendo. No sabes quién soy realmente, de dónde vengo, todo lo que... Sé lo suficiente, la interrumpió Mateo, tomando su rostro entre sus manos con una ternura que ella no creía posible. Sé que eres valiente, más valiente que nadie que haya conocido. Sé que amas con todo tu corazón aunque te cueste. Sé que ves el mundo de una manera que yo había olvidado que existía. Y sé que cuando estoy contigo soy mejor persona de lo que jamás pensé que podría ser. Mateo, no me pidas que finja que esto no es real, por favor. Es lo único real que he tenido en años. Y entonces, bajo la luz tenue del apartamento modesto en el barrio obrero de Salamanca, Mateo Ibáñez hizo algo que no había hecho en más de una década. Se rindió. Se inclinó hacia ella, lentamente, dándole tiempo para apartarse si lo deseaba. Pero Vega no se apartó. En cambio, cerró los ojos y dejó que sus labios se encontraran en un beso que sabía a verdad, a vulnerabilidad, a todo lo que ambos habían tenido miedo de sentir. El periodista podía publicar lo que quisiera. El mundo podía juzgarlos como le pareciera. En ese momento, nada de eso importaba. Solo existían ellos dos y el comienzo tembloroso de algo que ningún contrato podría haber previsto. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, la relación entre Mateo y Vega floreció lejos de los ojos públicos, nutrida por conversaciones nocturnas, cenas improvisadas y momentos robados entre las obligaciones de ambos. Por otro lado, las nubes de la tormenta se acumulaban en el horizonte. El artículo nunca se publicó. Mateo contrató a un equipo legal que logró detener la historia, pero el daño ya estaba hecho. Alguien había hablado, y los rumores comenzaron a circular por los círculos sociales como un incendio silencioso. La familia Ibáñez se enteró de la verdad de la peor manera posible. Fue durante una cena dominical en la mansión de San Sebastián, 3 semanas después del casamiento de Adrián. Vega había sido invitada como pareja oficial de Mateo y por primera vez no tenía que fingir. Los nervios que sentía no eran por mantener una farsa, sino por el deseo genuino de ser aceptada. Todo iba bien hasta que Borja, el patriarca, dejó su copa de vino sobre la mesa con un golpe seco que silenció todas las conversaciones. «Basta de teatro», dijo, su voz grave resonando en el comedor. «Es hora de hablar de lo que todos sabemos pero nadie se atreve a mencionar». Mateo se tensó visiblemente. «Padre, no es el momento ni el lugar». «¿Y cuándo sería el momento, hijo? ¿Cuándo los periódicos publiquen la historia? ¿Cuándo el nombre de nuestra familia sea arrastrado por el barro?» Borja se volvió hacia Vega,
sus ojos azules clavándose en ella como agujas de hielo. Sé la verdad sobre tu pequeño acuerdo. Sé que mi hijo te contrató para fingir ser su novia. Lo que no entiendo es por qué sigues aquí, ahora que el cheque ya fue cobrado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vega sintió las miradas de todos sobre ella. La de Inés cargada de decepción, la de Adrián confundido y herido, la de Laia curiosamente compasiva. «Padre, déjame explicar», comenzó Mateo. «No quiero tus explicaciones», lo cortó Borja. «Las mentiras son siempre mentiras, sin importar cuánto las vistas de buenas intenciones». Vega se levantó de la mesa, sintiendo que las piernas apenas la sostenían. «Tienen razón», dijo, su voz sorprendentemente firme. Todo comenzó como un acuerdo comercial. Mateo necesitaba una acompañante para el casamiento y yo necesitaba dinero. Fue una transacción clara y simple. «Vega». La voz de Mateo era casi una súplica. «Déjame terminar». Lo miró directamente, encontrando fuerza en sus ojos. Fue una transacción al principio, pero las cosas cambiaron. No puedo explicar cuándo ni cómo, pero en algún momento dejé de actuar. Y él también. ¿Y esperas que lo creamos? Inés habló por primera vez, su tono gélido. «Qué conveniente que te enamoraras justo cuando el dinero ya estaba en tu cuenta». «No espero que crean nada», respondió Vega. «Pero les diré algo que sé con certeza. Su hijo es un hombre extraordinario. No por su dinero, ni su empresa, ni sus conexiones. Es extraordinario porque, a pesar de todos los muros que ha construido, todavía tiene la capacidad de amar. Y si ustedes no pueden ver eso, si lo único que les importa es el escándalo social, entonces son ustedes quienes lo están perdiendo, no yo». Dicho esto, caminó hacia la puerta del comedor, cada paso resonando en el silencio absoluto. Mateo se levantó para seguirla, pero la voz de su padre lo detuvo. «Si sales por esa puerta, no vuelvas». Mateo se quedó paralizado, atrapado entre dos mundos que exigían lealtades incompatibles. «Déjalo», dijo Vega desde el umbral sin volverse. «Yo puedo irme sola. No voy a ser la razón por la que destruyas tu relación con tu familia». Y entonces, antes de que él pudiera responder, cerró la puerta tras de sí. El taxi que la llevó de vuelta a Salamanca fue el viaje más largo de su vida. Cada kilómetro que se alejaba de San Sebastián sentía como si arrancara un pedazo de su corazón. Había hecho lo correcto, se repetía. No podía ser la causa de un conflicto familiar que llevaría años reparar. Pero hacer lo correcto nunca había dolido tanto. Cuando llegó a su apartamento, encontró a su abuela sentada en el sofá, esperándola con esa intuición que solo tienen las personas que han amado mucho y perdido más. «Cuéntame», dijo Remedios simplemente, abriendo los brazos. Y Vega, la mujer que había sobrevivido a la pérdida de sus padres, a años de pobreza, a noches interminables de trabajo, se derrumbó como una niña pequeña en el regazo de su abuela, llorando hasta que no quedaron más lágrimas. Los días siguientes fueron un ejercicio de supervivencia emocional. Mateo no llamó, no apareció, no envió mensajes. Vega se convenció de que era lo mejor, que él necesitaba tiempo para reconciliarse con su familia, que ella solo habría sido un obstáculo. Pero las noches eran difíciles. Se descubría mirando el teléfono a las 3 de la madrugada, deseando que sonara. Pasaba frente al café donde se habían conocido y sentía una punzada de dolor tan aguda que tenía que detenerse a respirar. Una semana después de la cena desastrosa, recibió una llamada que no esperaba. «¿Vega? Soy Adrián, el hermano de Mateo». El corazón de Vega dio un vuelco. «Adrián, no sé si deberías». «Necesito hablar contigo», la interrumpió. «En persona». «Es sobre Mateo». Se encontraron en un café neutral, lejos de los territorios de ambas familias. Adrián lucía diferente a como lo había visto en el casamiento, más serio, con ojeras que delataban noches sin dormir. «Mateo no sabe que estoy aquí», dijo sentándose frente a ella,
y probablemente me mataría si se enterara, pero hay cosas que necesitas saber. Adrián, respeto lo que intentas hacer, pero... Mi hermano se ha encerrado en su oficina durante 7 días, la interrumpió. No come, apenas duerme, ha cancelado todas sus reuniones. Sus asistentes están aterrados porque nunca lo habían visto así. Vega sintió que algo se rompía dentro de ella. ¿Por qué me cuentas esto? Porque lo conozco. Toda mi vida he visto a Mateo construir muros, protegerse, mantener a todos a distancia. Y en las últimas semanas por primera vez lo vi diferente. Lo vi sonreír sin razón. Lo vi mirar su teléfono con una expresión que no le había visto desde que éramos niños. Lo vi. Feliz. Y tú eres la razón. Él eligió quedarse. La voz de Vega se quebró. Cuando salí de esa casa, él se quedó. Él se quedó porque tú le dijiste que lo hiciera. Adrián se inclinó hacia adelante. Conozco a mi hermano. Habría salido detrás de ti en un segundo si tú no le hubieras pedido que no lo hiciera. No podía ser la causa de... No lo eres, la cortó Adrián. El conflicto con nuestros padres existe desde mucho antes de que tú aparecieras. Solo le diste a mi padre una excusa para sacarlo a la luz. Vega guardó silencio, procesando la información. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente. Quiero que luches por él, respondió Adrián, porque él nunca ha sabido luchar por sí mismo. Siempre ha puesto a los demás primero, la empresa, la familia, las expectativas. Por una vez en su vida, necesita que alguien lo elija a él, que alguien le demuestre que vale la pena quedarse. Las palabras de Adrián resonaron en la mente de Vega durante días. Tenía derecho a volver. A aparecer en la vida de Mateo después de haberle pedido que se quedara con su familia. ¿Era egoísmo o era amor? Fue su abuela quien, como siempre, encontró las palabras exactas. El amor no es cobarde, mi niña, le dijo una noche, mientras compartían té en la cocina. El amor verdadero pelea, tropieza, se levanta. No huye cuando las cosas se ponen difíciles. Huir es fácil. Quedarse es lo que requiere valentía. ¿Y si me rechaza? Entonces al menos sabrás que lo intentaste, y eso vale más que una vida entera de preguntarse qué habría pasado. Vega miró a su abuela, a esa mujer que había sobrevivido a guerras y pérdidas, y seguía encontrando razones para sonreír cada mañana. ¿Cómo lo haces?, preguntó. ¿Cómo sigues creyendo en el amor después de todo lo que has perdido? Remedios tomó su mano, sus dedos arrugados pero firmes. Porque el amor es lo único que vale la pena perder, mi niña. Todo lo demás es solo ruido. Mateo había conocido la soledad toda su vida. Había aprendido a navegarla como un marinero experimentado navega tormentas, con la cabeza agachada, las manos firmes y la certeza de que eventualmente pasaría. Pero esta soledad era diferente. Esta soledad tenía nombre, rostro, una risa que lo perseguía en sueños. Su oficina se había convertido en un refugio y una prisión. Las paredes de cristal que antes le daban sensación de control, ahora lo hacían sentir expuesto, vulnerable. Podía ver la ciudad extendiéndose bajo sus pies, millones de vidas siguiendo su curso normal, mientras la suya se había detenido en seco. Señor Ibáñez, tiene una llamada de... Diga que no estoy disponible, interrumpió sin levantar la vista del documento que llevaba media hora fingiendo leer. Es su madre, señor. Mateo cerró los ojos, sintiendo un cansancio que iba más allá de lo físico. Pásemela. La voz de Inés llegó a través del teléfono con esa cadencia musical que había arrullado sus sueños de infancia y atormentado su adolescencia. Mateo, necesitamos hablar. Ahora no es un buen momento, madre. Nunca es un buen momento contigo. Hubo una pausa. Tu padre quiere disculparse. Mateo casi dejó caer el teléfono. ¿Disculparse? Fue demasiado duro en la cena. Ambos lo fuimos. Estábamos asustados, Mateo. Asustados de perderte ante alguien que no conocíamos, que no entendíamos. Pero... Otra pausa, más larga. Tu hermano nos ha hablado.
Nos ha contado cosas que no sabíamos, sobre cómo te veía antes de ella y cómo te ve ahora. El silencio se extendió, cargado de décadas de palabras no dichas. ¿Qué quieres de mí, madre? Quiero que vengas a casa, no para discutir ni juzgar, solo para hablar, como familia. Mateo contempló la ciudad a través del ventanal, miles de luces parpadeando como estrellas caídas. Lo pensaré. Colgó el teléfono sintiendo algo que no había experimentado en mucho tiempo. Esperanza mezclada con terror. La posibilidad de reconciliación era tan aterradora como su ausencia. Esa noche, incapaz de dormir, salió a caminar por las calles desiertas de Madrid. Sus pasos lo llevaron casi sin querer hasta el café donde había conocido a Vega. Estaba cerrado a esa hora, pero pudo ver a través del cristal las mesas de mármol blanco, las lámparas de araña, la mesa del rincón donde todo había comenzado. ¿Cuánto había cambiado desde aquel día? Había entrado a ese café como un hombre convencido de que el amor era una transacción, de que las emociones eran debilidades que debían controlarse. Y ahora estaba parado en la acera a las 3 de la madrugada, con el corazón roto y la certeza de que había encontrado algo real solo para perderlo por cobardía. Vega tenía razón. Él se había quedado cuando debería haber salido corriendo detrás de ella. Había elegido la comodidad del conflicto familiar conocido sobre el territorio inexplorado del amor verdadero. Sacó su teléfono del bolsillo, contemplando su nombre en la lista de contactos. Sus dedos se cernieron sobre la pantalla, temblando ligeramente, pero no llamó, no se atrevió. En cambio, caminó de regreso a su apartamento vacío, donde las sombras parecían más oscuras y el silencio más profundo que nunca. Mientras tanto, en Salamanca, Vega libraba su propia batalla. Había retomado sus 3 empleos con una intensidad casi masoquista, llenando cada hora del día con trabajo hasta que el agotamiento la obligaba a dormir. Pero incluso entonces, sus sueños estaban poblados por él. Su voz, su sonrisa rara, la forma en que sus ojos se suavizaban cuando la miraba. Su abuela mejoraba lentamente, lo cual era el único punto de luz en aquellas semanas oscuras. Remedios había sido trasladada de regreso al apartamento, donde una enfermera a domicilio la visitaba cada día. El dinero de Mateo, ese dinero que ahora se sentía como un recordatorio doloroso, había hecho posible esa comodidad. «Deberías llamarlo», dijo Remedios una tarde mientras Vega le preparaba la merienda. «Abuela, ya hablamos de esto». «Hablamos, sí, pero no hiciste nada». Vega dejó el plato sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «No es tan simple. El amor nunca es simple, mi niña, pero eso no significa que debamos rendirnos. ¿Y si él ya me olvidó? ¿Y si está mejor sin mí?» Remedios la miró con esos ojos que habían visto casi un siglo de historia. «¿Y si no? ¿Y si está tan perdido como tú, esperando una señal?» La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta. Fue esa misma noche cuando algo cambió. Vega estaba limpiando las mesas del restaurante después del cierre, cuando su jefe se acercó con expresión seria. «Ruiz, tengo que hablar contigo». El corazón de Vega se hundió. Conocía ese tono. Lo había escuchado antes en trabajos anteriores, justo antes de recibir malas noticias. «¿Qué pasa, Antonio?» «El restaurante está en problemas. Los costos han subido, los clientes bajan. Voy a tener que reducir personal». Vega sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Me estás despidiendo?» «Lo siento. Eres una de las mejores, pero llevas menos tiempo que los otros. Es política de la empresa». Salió del restaurante en un estado de aturdimiento. Un empleo menos significaba facturas impagadas, noches más largas en los otros trabajos, el fantasma de la pobreza acercándose nuevamente. Caminó sin rumbo por las calles de Salamanca, sus pies llevándola automáticamente hacia la Plaza Mayor. Se sentó en un banco bajo las arcadas, contemplando la fachada iluminada del ayuntamiento, mientras las lágrimas rodaban silenciosas por sus mejillas.
¿Cuánto más podía soportar? ¿Cuántas veces tendría que levantarse antes de que la vida dejara de derribarla? Fue entonces cuando su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de un número que conocía de memoria, pero que no esperaba ver. Sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que probablemente no quieras saber de mí, pero necesitaba decirte algo que debería haber dicho hace semanas. Lo siento. Lo siento por no haber salido detrás de ti. Lo siento por haber tenido miedo. Lo siento por cada segundo que he pasado sin ti y que no puedo recuperar. No sé si es demasiado tarde. Probablemente lo sea. Pero si existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, sé de que todavía quieras intentarlo. Estaré esperando. Siempre. M. Vega leyó el mensaje 3 veces, 4, 5, hasta que las palabras se grabaron en su memoria. Las lágrimas que antes eran de derrota, ahora eran otra cosa. Una mezcla de alivio, esperanza y un miedo que se negaba a desaparecer. Sus dedos temblaron sobre el teclado mientras escribía la respuesta. ¿Dónde? La respuesta llegó en segundos. Donde todo empezó mañana, a la hora que nos conocimos. Vega miró hacia el cielo nocturno, donde las estrellas brillaban sobre la Plaza Mayor como lo habían hecho durante siglos, testigos mudos de historias de amor y pérdida que se repetían generación tras generación. Mañana. Todo cambiaría mañana. El café más exclusivo de Salamanca estaba casi vacío a las 11 de la mañana de un martes. El mismo aroma de café torrado, los mismos tapizados de terciopelo verde, las mismas lámparas de araña brillando suavemente. Vega llegó 10 minutos antes, demasiado nerviosa para esperar en su apartamento. Llevaba el mismo vestido de algodón que había usado el día que se conocieron, una elección consciente que no sabía si él notaría. Lo notó. Mateo ya estaba allí cuando ella entró, sentado en la misma mesa del rincón. Pero era diferente. No llevaba traje sino una camisa simple arremangada hasta los codos. Tenía barba de varios días y ojeras profundas. Pero sus ojos brillaban con algo que ella no había visto antes. Se miraron durante varios segundos sin hablar, dejando que el silencio dijera todo lo que las palabras no podían. «Viniste», dijo él finalmente. «¿Pensaste que no lo haría?» «Tenía miedo de que no lo hicieras». Vega se sentó frente a él, manteniendo la mesa como barrera protectora entre ambos. «Mateo, necesito entender qué está pasando». «Tu mensaje». Lo decía en serio. Cada palabra, la interrumpió, inclinándose hacia adelante. «He tenido semanas para pensar, Vega. Semanas para darme cuenta de lo idiota que fui. Te dejé ir. Te pediste que me quedara con mi familia y yo lo hice cuando debería haber elegido. No podías elegirme sobre tu familia». «¿Por qué no?» Su voz se quebró. «¿Por qué todo el mundo asume que la familia de sangre es más importante que esto?» Se señaló a sí mismo, luego a ella, abarcando el espacio invisible que los separaba. «Porque la familia es para siempre. Yo podría haberme ido en cualquier momento. Pero no lo hiciste». Mateo tomó su mano sobre la mesa, su tacto enviando descargas eléctricas por todo su brazo. «Incluso cuando tenías todas las razones para irte, cuando mi padre te trató como si fueras menos, cuando mi madre te juzgó sin conocerte, te quedaste hasta que yo te fallé». «No me fallaste». «Claro que sí. Te fallé al no luchar por ti, al dejar que mi miedo fuera más fuerte que mis sentimientos». Vega lo observó, viendo por primera vez las grietas en su armadura, las cicatrices que había ocultado durante tanto tiempo. «¿Y qué ha cambiado?» «Todo», Mateo respiró profundamente. «Hablé con mi familia, con mi padre, mi madre, Adrián. Les dije todo, la verdad sobre el acuerdo, la verdad sobre lo que siento por ti, la verdad sobre quién quiero ser». «¿Y cómo reaccionaron?» «Mi padre me escuchó durante 2 horas sin interrumpir. Eso nunca había pasado. Cuando terminé, me dijo algo que nunca pensé que escucharía de él.
Dijo que estaba orgulloso de mí, no por la empresa ni los logros profesionales. Estaba orgulloso de que tuviera el valor de admitir que me había equivocado. Vega sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. ¿Y tu madre? Mi madre lloró. Dijo que había pasado tanto tiempo preocupándose por protegerme del mundo que olvidó enseñarme a vivir en él. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Quiere conocerte de verdad, sin juicios ni expectativas. Y si decides darle otra oportunidad, si decides darnos otra oportunidad, prometo que esta vez será diferente. El café seguía prácticamente vacío, pero para ellos podría haber estado lleno de multitudes. El único sonido que importaba era el latido de sus corazones, sincronizados sin saberlo. Perdí uno de mis trabajos, dijo Vega de pronto. Anoche. El restaurante está recortando personal. La expresión de Mateo cambió inmediatamente. Lo siento, no tenía idea. No lo digo por lástima, lo digo porque... Buscó las palabras correctas. Porque estoy cansada de luchar sola. Llevo años haciéndolo, desde que mis padres murieron, desde que mi abuela enfermó. Y estoy orgullosa de todo lo que he logrado. Pero a veces quisiera poder apoyarme en alguien. Puedes apoyarte en mí. Mateo apretó su mano. Si me dejas. Es que eso también me da miedo, admitió ella. Toda mi vida me han enseñado que depender de otros es peligroso, que la única persona con la que puedo contar soy yo misma. Entonces aprendamos juntos, propuso él. Yo aprenderé a dejar entrar a alguien. Tú aprenderás a dejarte sostener. No será fácil. Probablemente nos equivoquemos 1000 veces, pero lo intentaremos juntos. El sol de la mañana entraba por el ventanal, iluminando la mesa donde dos desconocidos se habían sentado meses atrás a negociar una farsa. Ahora, en ese mismo lugar, dos personas que se habían visto sin máscaras contemplaban la posibilidad de algo real. «De acuerdo», dijo Vega finalmente. «¿De acuerdo? De acuerdo, intentémoslo. Sin contratos, sin acuerdos, sin fingimientos, solo tú y yo, con todos nuestros miedos y defectos, viendo si podemos construir algo que valga la pena». La sonrisa que iluminó el rostro de Mateo fue como el amanecer después de una larga noche. «¿Puedo besarte?», preguntó casi tímidamente. «Pensé que nunca lo preguntarías». Se inclinaron sobre la mesa al mismo tiempo, sus labios encontrándose a mitad de camino. El beso fue diferente al primero que habían compartido en el apartamento de ella. Este era más suave, más deliberado, un sello sobre una promesa que ambos sabían que costaría trabajo cumplir. Cuando se separaron, Vega tenía lágrimas en los ojos, pero una sonrisa en los labios. ¿Y ahora qué? Ahora. Mateo se levantó, extendiendo su mano hacia ella. «Te invito a un desayuno tardío, sin presiones, sin expectativas, solo café con leche y churros y la oportunidad de conocernos de nuevo». ¿Conocernos de nuevo? Sin el contrato de por medio, sin papeles que cumplir. Quiero saber quién eres cuando no estás actuando para nadie, y quiero que conozcas quién soy yo cuando no estoy escondiéndome. Vega tomó su mano, sintiendo cómo sus dedos se entrelazaban con una naturalidad que hacía días había temido no volver a experimentar. «Me parece un buen comienzo». Salieron del café juntos, hacia una ciudad que brillaba bajo el sol de media mañana. No sabían qué les deparaba el futuro, qué obstáculos encontrarían, qué pruebas tendrían que superar. Pero por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos caminaba solo, y eso, descubrieron ambos, marcaba toda la diferencia. Los meses siguientes fueron un ejercicio de paciencia, comunicación y aprendizaje mutuo. No fue fácil. Nada que valga la pena lo es. Vega aceptó un trabajo en la empresa de Mateo, pero no como acto de caridad. Tras presentar su currículum como cualquier otro candidato, fue contratada en el Departamento de Desarrollo de Productos, donde su perspectiva práctica y su capacidad de ver soluciones donde otros veían problemas
resultaron invaluables. Su primera contribución fue una sugerencia que salvó un proyecto millonario que estaba a punto de fracasar. La solución estaba frente a sus narices, explicó en una reunión de directivos, sin intimidarse por las miradas escépticas. Están diseñando para gente como ustedes, no para gente como la mayoría del mercado. Si quieren que el producto funcione, tienen que hacerlo accesible, simple, útil para alguien que no tiene tiempo ni dinero que desperdiciar. Mateo la observó desde el otro extremo de la sala, sintiendo un orgullo que no intentó disimular. Esa era la mujer de la que se había enamorado. Valiente, directa, incapaz de quedarse callada cuando veía una injusticia o una oportunidad. La relación con la familia Ibáñez evolucionó lentamente pero de manera constante. Inés, la matriarca, resultó ser mucho más compleja de lo que su fachada rígida sugería. Durante las visitas que Vega hacía a San Sebastián, la mujer comenzó a abrirse, compartiendo historias de su juventud como pianista, de los sueños que había sacrificado por su familia, de los arrepentimientos que cargaba en silencio. «Fui demasiado dura con Mateo», confesó una tarde, mientras ambas paseaban por el jardín de hortensias. «Le exigí perfección porque tenía miedo, miedo de que el mundo lo destruyera como había destruido mis propias ambiciones. Pero al intentar protegerlo, solo lo aislé». «Él lo entiende», respondió Vega, «y la admira más de lo que usted cree». «¿Te ha dicho eso?» «No con palabras, pero lo veo en cómo habla de usted, en los recuerdos que guarda. Él heredó su fortaleza, Inés, y también su miedo a mostrarse vulnerable». La anciana la miró con ojos húmedos. «Eres buena para él, Vega, mejor de lo que ninguna de las mujeres que le elegimos habría sido». Borja, el patriarca, fue más difícil de conquistar. Su silencio seguía siendo intimidante, sus juicios expresados más con miradas que con palabras. Pero poco a poco comenzó a incluir a Vega en conversaciones sobre negocios, preguntándole su opinión sobre estrategias de mercado o decisiones de inversión. «Tienes buen instinto», le dijo una noche, después de que ella predijera correctamente el resultado de una negociación complicada. «Eso no se enseña, se nace con ello o no». Viniendo de Borja Ibáñez, era prácticamente una declaración de amor. Adrián y Laia se convirtieron en aliados inesperados. El hermano menor de Mateo adoraba a Vega desde el principio, encontrando en ella una cómplice para sus bromas y una confidente para sus inquietudes artísticas. Laia, más reservada, se fue abriendo gradualmente, revelando una mujer inteligente y observadora detrás de la fachada perfecta. «Siempre supe que había algo diferente en ustedes», confesó durante una cena en Barcelona. La forma en que se miraban no era actuación. Incluso el día del casamiento, cuando supuestamente estaban fingiendo, había algo genuino ahí. La relación de Vega con Remedios también evolucionó. Su abuela, ahora con una salud más estable gracias a los mejores tratamientos que el dinero podía comprar, observaba la transformación de su nieta con una mezcla de orgullo y nostalgia. «Te pareces a tu madre cuando conoció a tu padre», le dijo una tarde, mientras miraban juntas fotografías antiguas. Tenía el mismo brillo en los ojos, el mismo miedo disfrazado de valentía. «¿Crees que ellos habrían aprobado?» «¿A Mateo?» Remedios sonrió. «Tu padre habría encontrado 1000 defectos que señalar. Era así con todos los hombres que se acercaban a sus hijas, pero al final habría visto lo que yo veo. Un hombre que te mira como si fueras lo mejor que le ha pasado en la vida». El trabajo de Vega en la empresa florecía. Su proyecto de accesibilidad, que había comenzado como una sugerencia en una reunión, se convirtió en toda una división dedicada a hacer que la tecnología fuera más inclusiva. Lideraba un equipo de 15 personas y viajaba regularmente a conferencias, donde compartía su visión de un mundo donde la innovación estuviera al alcance de todos. Mateo la observaba crecer con una admiración que no intentaba ocultar. «¿Sabes lo que más me fascina de ti?», le preguntó una noche,
mientras cenaban en el balcón de su apartamento en Madrid, con las luces de la ciudad brillando bajo ellos. ¿Mi humildad natural? Él rió, y fue un sonido que ella nunca se cansaba de escuchar. Tu capacidad de transformar todo lo que tocas. El proyecto de accesibilidad, el equipo que lideras, mi familia, yo. Todo mejora cuando tú estás involucrada. No me idealices, Mateo. Tengo defectos, muchos. Lo sé, y me encantan todos. Se besaron bajo las estrellas de Madrid. Dos personas que habían aprendido que el amor no era perfección, sino aceptación. No era ausencia de conflicto, sino la voluntad de atravesarlo juntos. Pero las pruebas no habían terminado. Un año después de su reencuentro en el café, cuando la relación parecía estable y el futuro prometedor, llegó la noticia que nadie esperaba. La empresa estaba en crisis. Un competidor había lanzado una campaña de difamación basada en información privilegiada que solo alguien interno podría haber filtrado. Las acciones se desplomaban, los inversores amenazaban con retirarse y décadas de trabajo estaban a punto de derrumbarse. Mateo llegó al apartamento esa noche con una expresión que Vega no le había visto desde los primeros días de conocerse. Derrotado, perdido, al borde del colapso. «Voy a perderlo todo», dijo, sentándose en el sofá con la cabeza entre las manos. «Todo lo que mi padre construyó, todo lo que yo he trabajado por mantener, desaparecerá». Vega se sentó junto a él, tomando sus manos entre las suyas. «No vas a perderlo todo, me tienes a mí, tienes a tu familia, tienes...» «No entiendes», la interrumpió, y había desesperación en su voz. «Esta empresa es mi identidad. Sin ella, ¿quién soy? Eres el hombre del que me enamoré, con empresa o sin ella, con dinero o sin él. Eso no cambia». Mateo la miró con ojos que reflejaban un conflicto profundo. «¿Cómo puedes estar tan segura?» «Porque ya te conocí cuando no tenías nada que ofrecerme», respondió ella. «En aquellas semanas antes del casamiento, cuando solo éramos dos personas fingiendo, ya me estaba enamorando de ti. No del empresario exitoso, no del hombre de traje impecable. De ti, del que se reía de mis chistes malos, del que me contaba sus miedos a las 3 de la mañana, del que se quedó en el hospital cuando mi abuela estaba enferma sin que nadie se lo pidiera». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mateo y esta vez no intentó contenerlas. «Tengo tanto miedo, Vega, no de perder la empresa, miedo de no ser suficiente sin ella, de que descubras que todo lo que te atraía era la ilusión que proyectaba. Entonces déjame demostrarte que estás equivocado». Ella secó sus lágrimas con los pulgares. «Atravesemos esta crisis juntos. Reconstruyamos lo que haya que reconstruir, y cuando salgamos del otro lado, porque saldremos, sabrás que nada de lo que siento depende de tu cuenta bancaria ni de tu título corporativo». Mateo la abrazó con una fuerza que decía más que 1000 palabras, y ella lo sostuvo mientras él finalmente se permitía ser vulnerable, ser humano, ser amado sin condiciones. La noche era oscura, pero el amanecer llegaría. Siempre llegaba. Las semanas siguientes pusieron a prueba todo lo que Vega y Mateo habían construido. La crisis empresarial resultó ser más profunda de lo que nadie había anticipado. La investigación interna reveló que la filtración provenía de alguien inesperado, Elena Mendoza. La ex de Mateo había comenzado una relación con un ejecutivo de la competencia 6 meses antes, y durante ese tiempo había estado recopilando información a través de contactos dentro de la empresa. No era solo venganza, era sabotaje calculado, diseñado para destruir a Mateo desde adentro. «¿Cómo pudo hacer algo así?», preguntó Vega cuando se enteró. «Porque nunca me perdonó que siguiera adelante», respondió Mateo, su voz cargada de una tristeza que iba más allá de los problemas empresariales. «Pensé que había superado lo nuestro, pero solo estaba esperando el momento perfecto para atacar.
Las acciones legales se pusieron en marcha, pero el daño a la reputación de la empresa era considerable. Los medios se hacían eco del escándalo, los competidores aprovechaban la debilidad y los empleados empezaban a temer por sus puestos. Fue entonces cuando Vega tuvo una idea. «Necesitas humanizarte», le dijo a Mateo durante una de sus sesiones de planificación nocturna. «El público te ve como un magnate frío e inaccesible. Si quieres recuperar la confianza, tienen que ver al hombre real. ¿Y cómo propones que haga eso?» «Cuenta tu historia, toda la historia, desde el principio». Mateo la miró con expresión cautelosa. «¿Te refieres a nosotros? ¿Al acuerdo?» «Me refiero a todo, a cómo empezaste sin nada, a los sacrificios que hiciste, a lo que aprendiste de tus errores, incluyendo el contratarme para fingir». Vega tomó su mano. «Las personas no conectan con la perfección, Mateo, conectan con la vulnerabilidad. Y tú tienes una historia que merece ser contada». La entrevista se programó para un domingo por la noche, en el programa de mayor audiencia de la televisión española. Mateo estaba aterrorizado, pero Vega estuvo a su lado durante toda la preparación, ayudándolo a encontrar las palabras, a identificar los momentos clave, a separar lo que debía compartirse de lo que era demasiado privado. El día de la entrevista, ella esperó entre bastidores mientras él se sentaba frente a las cámaras. Podía verlo desde un monitor, su rostro iluminado por los focos del estudio. «Señor Ibáñez», comenzó la entrevistadora, «las últimas semanas han sido turbulentas para usted y su empresa. Mucha gente quiere saber, ¿cómo llegamos hasta aquí?» Mateo respiró profundamente. Luego miró directamente a la cámara y Vega supo que no estaba mirando a los millones de espectadores. La estaba mirando a ella. «Llegamos hasta aquí porque durante mucho tiempo fui un cobarde», dijo. «Construí una empresa exitosa, sí, pero también construí muros alrededor de mi vida personal que impidieron que cualquiera me conociera de verdad. Y cuando eres inaccesible, te conviertes en un blanco fácil para quienes quieren hacerte daño». La entrevista duró 1 hora. Mateo habló de su infancia, de la presión de ser el heredero, de su primer amor y la traición que lo había marcado. Habló de conocer a Vega, del acuerdo que habían hecho, y de cómo lo que empezó como una farsa se transformó en algo real. «¿Se arrepiente de haberla contratado?», preguntó la entrevistadora. «Me arrepiento de las circunstancias que hicieron que pensara que necesitaba contratarla», respondió Mateo. «Pero no me arrepiento de conocerla. Ella me enseñó que la vulnerabilidad no es debilidad, que pedir ayuda no es fracasar, que el amor verdadero no se compra ni se negocia, se construye día a día con paciencia y honestidad». La respuesta del público fue abrumadora. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, no solo para Mateo, sino para Vega, cuya historia de superación resonó con millones de personas que también luchaban por salir adelante. Los inversores que habían amenazado con retirarse reconsideraron su posición. Los empleados, que habían temido perder sus trabajos, sintieron un renovado sentido de orgullo por pertenecer a la empresa. Pero el momento más significativo ocurrió después de la entrevista, cuando Mateo salió del estudio y encontró a Vega esperándolo. «Lo hiciste», dijo ella con lágrimas en los ojos. «Fuiste valiente. Solo porque tú me enseñaste cómo». La besó allí mismo, frente a los técnicos y productores que preparaban el siguiente programa, sin importarle quién los viera. Porque eso era lo que el amor verdadero significaba: no esconderse, no calcular, no protegerse, solo ser. La crisis empresarial no terminó de la noche a la mañana. Tomó meses de trabajo arduo, negociaciones complicadas y decisiones difíciles reconstruir lo que se había dañado. Elena enfrentó consecuencias legales por sus acciones, aunque Mateo decidió no perseguir la máxima condena posible. «No quiero venganza», explicó. «Solo quiero seguir adelante». Y lo hicieron. Juntos. La empresa no solo se recuperó, evolucionó. Las ideas de Vega sobre accesibilidad e inclusión
se integraron en la visión corporativa, transformando la compañía en algo más que una máquina de generar beneficios. Se convirtió en un ejemplo de cómo el éxito empresarial y la responsabilidad social podían coexistir. Un año después de la entrevista, la revista Forbes publicó un artículo sobre la transformación de la empresa. El titular decía, "De la crisis al renacimiento, cómo el amor y la vulnerabilidad salvaron un imperio tecnológico". Vega recortó el artículo y lo enmarcó, colocándolo junto a la fotografía de sus padres en la mesita de noche. «¿Por qué ahí?», preguntó Mateo cuando lo vio. «Porque quiero recordar todos los días que los finales felices no son regalos, son conquistas». Mateo la abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro, mientras ambos miraban el pequeño altar de recuerdos. «¿Crees que tus padres habrían aprobado todo esto?». «Creo que habrían estado orgullosos», respondió Vega. «No del dinero ni del éxito, de que encontré a alguien que me ve, que me elige todos los días, que me hace querer ser mejor. Tú me haces querer ser mejor a mí también». Se besaron suavemente, un ritual que nunca perdía su significado, y fuera del apartamento, la ciudad de Madrid seguía su curso, ajena a los milagros silenciosos que ocurrían entre sus paredes. 2 años después del reencuentro en el café de Salamanca, Vega se encontró frente a un espejo, ajustando un vestido blanco que nunca había imaginado usar. La boda sería en la misma propiedad vinícola donde se había celebrado el casamiento de Adrián, pero todo lo demás era diferente. No habría fingimientos, no habría contratos ocultos, no habría secretos guardados. Solo 2 personas que habían atravesado tormentas y salido del otro lado más fuertes. «Estás hermosa, mi niña». Remedios, sentada en una silla junto a la ventana, la observaba con ojos brillantes de emoción. A sus 85 años, su abuela había desafiado todas las predicciones médicas, como si el universo hubiera decidido concederle el tiempo suficiente para ver este momento. «Abuela, no llores. Si empiezas tú, empiezo yo, y entonces mi maquillaje será un desastre». «Son lágrimas de alegría», respondió la anciana, «las únicas que valen la pena derramar». Hubo un golpe suave en la puerta, y Adrián asomó la cabeza. «¿Puedo pasar?». Vega asintió, y el hermano de Mateo entró llevando un pequeño estuche de terciopelo. «Esto es de parte de mi hermano», explicó entregándoselo. «Dijo que quería que lo tuvieras antes de la ceremonia». Dentro del estuche había un colgante de plata, una estrella con un diminuto diamante en el centro. «Es una Vega», susurró Adrián, «la estrella más brillante de la constelación de Lira. Mandó hacerlo especialmente para ti». Las lágrimas que Vega había intentado contener comenzaron a rodar por sus mejillas. «Él recuerda lo que le conté sobre mi nombre. Recuerda todo lo que le has contado. Créeme, lo sé porque no para de hablar de ti». Vega se colocó el colgante con manos temblorosas, sintiendo el pequeño peso contra su pecho como un recordatorio tangible de todo lo que habían construido. La ceremonia tuvo lugar bajo un arco de rosas blancas y lavanda, con el sol de la tarde tiñendo los viñedos de tonos dorados. Los invitados incluían a ambas familias, ahora unidas por algo más que un acuerdo comercial, así como a amigos y colegas que habían sido testigos de la transformación de ambos. Inés lloraba discretamente en la primera fila, sujetando la mano de Borja, quien mantenía una expresión de orgullo contenido. Laia y Adrián sonreían desde sus asientos, recordando su propia boda y lo diferentes que habían sido las circunstancias entonces. Y en el altar improvisado entre las vides, Mateo esperaba. Cuando Vega apareció al final del pasillo, llevada del brazo por un amigo cercano en ausencia de su padre, el mundo pareció detenerse. Mateo sintió que el corazón se le detenía, que todas las palabras que había preparado se evaporaban, que lo único que existía era ella, caminando hacia él con una sonrisa que iluminaba más que el sol. «¿Estás?», comenzó cuando ella llegó a su lado, pero no pudo terminar la frase. «¿Terrible? ¿Ridícula?».
¿Completamente inapropiada para este vestido? Él rió, y la tensión se disipó como niebla ante el sol. Perfecta. Estás absolutamente perfecta. Los votos que habían preparado reflejaban su historia única. Mateo, comenzó Vega, sosteniendo sus manos. Hace 2 años entré en un café esperando un acuerdo de negocios y encontré el amor de mi vida. No fue amor a primera vista, fue algo mejor. Fue amor que creció de la honestidad, del conocimiento mutuo, de ver lo peor del otro y elegir quedarse de todos modos. Te prometo seguir eligiéndote cada día, incluso cuando sea difícil, especialmente cuando sea difícil. Mateo tragó con dificultad antes de responder. Vega, durante años pensé que el amor era una debilidad, algo que solo traía dolor. Tú me enseñaste que estaba equivocado. El amor no es debilidad, es la valentía de dejarse ver completamente. Gracias por verme, por aceptarme, por desafiarme a ser mejor. Te prometo pasar el resto de mi vida siendo digno de la fe que has depositado en mí. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, el aplauso de los invitados fue ensordecedor. Pero Mateo y Vega apenas lo escucharon. Estaban demasiado ocupados besándose, sellando una promesa que había comenzado como una farsa y terminaba como la verdad más pura de sus vidas. La recepción fue una celebración de todo lo que habían superado. Hubo discursos emotivos, bailes improvisados entre las vides y un momento particularmente conmovedor cuando Remedios tomó el micrófono para dirigirse a los novios. Mi nieta me preguntó una vez cómo seguía creyendo en el amor después de todo lo que había perdido, dijo, con voz frágil pero firme. Le dije que el amor es lo único que vale la pena perder. Hoy veo que ella ha encontrado algo que nunca tendrá que perder, porque ha elegido a alguien que la elegirá de vuelta, cada día para siempre. Las lágrimas fluían libremente mientras Vega abrazaba a su abuela, consciente de que aquel momento era un regalo que la vida no tenía obligación de darle, pero que había concedido de todos modos. Más tarde, cuando la fiesta comenzaba a apagarse y los invitados se despedían, Mateo llevó a Vega de la mano hasta el mismo viñedo donde habían tenido su primera conversación real, años atrás. ¿Recuerdas lo que me dijiste aquí?, preguntó él. Te dije que me importabas, que lo que sentía era real, aunque todo hubiera empezado como una mentira, y yo no supe qué responder. Ahora tampoco tienes que responder nada. Vega se apoyó contra su pecho, sintiendo el latido de su corazón bajo la tela del traje. Ya dijiste todo lo que necesitaba escuchar en los votos. Permanecieron en silencio durante varios minutos, contemplando el cielo estrellado sobre los viñedos. En algún lugar entre aquellas estrellas, pensó Vega, brillaba la vega que había dado nombre a su destino. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, murmuró Mateo. ¿Qué? Que esto es solo el comienzo. Vega sonrió sintiendo la verdad de sus palabras instalarse en su corazón como una certeza inquebrantable. Tenía razón. Esto era solo el comienzo, y el futuro, por primera vez en su vida, parecía lleno de posibilidades infinitas. El sol de septiembre bañaba la terraza del apartamento de Madrid con una luz dorada y cálida. Vega estaba sentada en una mecedora, con un libro abierto en el regazo que había dejado de leer hace media hora. Sus manos descansaban sobre su vientre abultado, sintiendo los pequeños movimientos de la vida que crecía dentro de ella. Mateo apareció en el umbral de la puerta corrediza, llevando 2 tazas de té. El médico llamó. Dice que todo va perfecto.